Ya muchachas y muchachos, ahí tenemos dos cápsulas sobre el embargo. La segunda es un poco más amplia, pero es interesante escucharlo de voz de un funcionario de tribunales, que son definitivamente los que van a estar detrás de las resoluciones judiciales que se van a dictar al respecto. Y nada, ambos videos van a estar subidos y en base a eso vamos a continuar hablando en esta clase de hoy sobre el embargo. Pero antes de continuar con el PPT correspondiente a la clase de hoy, ¿preguntas de materia? Bien, si no hay preguntas de materia, entonces continuamos con el embargo. Profe, sí le preguntaron por chat. Perdón, no hay ningún problema. Déjame ampliar esto y vemos el chat enseguida. ¿Cómo se ve? Acá. Un segundo. Déjame poner el chat. Ok. Gracias. Dice, profesor, tengo una pregunta sobre cómo evitar que embarguen bienes que no son del deudor, respectivo a los medios de prueba. ¿Cómo puedo probar que lo que están embargando no corresponde? Cristian, nosotros ya vimos de que en un juicio ejecutivo es imposible evitar un embargo. Da lo mismo si se oponen excepciones o no, se pueden embargar bienes. Ahora, el ministro de Fe que concurre a embargar bienes, efectivamente no tiene cómo constatar si efectivamente los bienes que está embargando en el domicilio corresponden o no corresponden al deudor. Por eso, en la cápsula que vimos, se recomienda de que si no corresponden al deudor, desde ya se deje constancia en el acta. Con todo, va a haber un plazo mínimo de 10 días, que es el plazo que establece la ley entre en que se embargan bienes y estos pueden ser retirados, regla general, para que efectivamente los terceros afectados por los embargos puedan ejercer sus derechos a través de las tercerías. Ahora, no existe una forma de prevenir un embargo, pero sí existe forma de remediar que los bienes que han sido embargados y que no pertenezcan al deudor se desafecten. Más adelante vamos a estudiar algunas formas de hacerlo y ahí le haré los comentarios respectivos, ¿de acuerdo? Pero tú no puedes evitar un embargo. Eso es lo complicado que hay y eso es lo que les cuesta mucho aceptar a los clientes, de que les van a embargar bienes si están en el proceso de un juicio ejecutivo, no hay vuelta. Y la prueba la vamos a estudiar en específico cuando vemos las tercerías. Vamos a ver cómo debe probarse una tercería de dominio y vamos a estudiar cómo debe probarse una tercería de posesión. Así que esa parte de la pregunta me la reservo para cuando veamos las tercerías, Cristian. Nelson me plantea, ¿es obligación del deudor hacer presente que dentro de los bienes que se embargan no son de propiedad de él? No, no es una obligación. De hecho, si tú no dices nada, existe exactamente la misma posibilidad posteriormente de probarlo. De hecho, decirlo no te asegura nada, porque tienes que probar el dominio, tienes que probar la posesión. Por tanto, la presentación de la tercería de Nelson es un sí o sí, no tienes alternativa. Pero complicas bastante más la situación diciéndole, porque el receptor en el acta de embargo va a tener que dejar constancia de lo que la persona que esté presente dice. Y va a dejar constancia entonces, porque es ministro de fe, de que se dice que todos estos bienes no le pertenecen. Ejemplos en que puede ser útil esta declaración. Eh, yo tengo un departamento que yo tengo para renta, eché a patadas a mi antiguo arrendatario porque no pagaba nunca, arrendé nuevamente el departamento y ahora tengo una pareja viviendo ahí y son gente muy agradable, etcétera, etcétera. Este tipo, el anterior arrendatario, dejó la cagada y tenía deudas por todas partes y van y le embargan bienes a mis nuevos arrendatarios. Ellos podrán, por ejemplo, decir, oiga, un momento, por favor, este departamento, yo vivo acá solo hace 2 meses, a este señor no lo conozco, sé que fue el anterior arrendatario, pero nunca lo conocí, tome, por favor, quédese con una copia de mi contrato de arrendamiento, ahí consta quién soy yo, y que todos estos bienes que están acá son los bienes que me pertenecen.
Eso obviamente, en el momento en que estemos en la tercería de posesión o de dominio, dependiendo de cuál sea, me va a facilitar la prueba. Pero si no dijeran nada, porque en ese momento ni siquiera estaban, por ejemplo, igual voy a tener que probarlo. Por tanto, la única forma, Nelson, de evitar este tema es alzar los embargos ya decretados a través de tercerías. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Te quedó más claro, Nelson? Perfecto. Vamos entonces a lo que dijimos que íbamos a partir de esta clase de hoy, con la parte más práctica. ¿Cómo se efectúa el embargo? Va a tener que concurrir, estamos hablando del embargo de bienes muebles, ¿de acuerdo? Porque obviamente que si el embargo es de una propiedad completa, lo que está acá no corresponde porque el embargo en ese caso se hace por inscripción en el conservador de bienes raíces. Si es de un vehículo, tendrá que ser en el registro civil, etcétera. Si son acciones, por ejemplo, pueden embargarse acciones, no hay ningún problema, pero entonces se tendrá que dejar registro en las bolsas de valores, etcétera. Es otra fórmula, pero lo normal, lo habitual, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que te van a embargar los bienes de una casa, una oficina, un departamento. En estos casos, el ministro FE entonces concurrirá y junto con embargar bienes suficientes para que cubran capital, intereses y costas, debe levantar un acta. Jurídicamente hablando, desde un punto de vista procesal, lo que estamos es frente a una actuación judicial, de la cual deberá dejarse constancia en el expediente. Y lo que se deja constancia es del acta, justamente el acta que se levanta en esta diligencia. En esta acta se tendrá que señalar algunas cosas necesariamente. El lugar en que se llevó a efecto el embargo, la dirección, digamos. La hora en que este embargo se efectuó. No basta simplemente, créanme, con decir el número XX de tal calle. Normalmente los receptores la describen. Se trata de una casa amarilla, de 2 pisos, etc. Y luego, bueno, y todas las circunstancias que acompañan a la diligencia, como por ejemplo sería acompañado de carabineros, fulano y sutano, en presencia del deudor o del acreedor, etc. Todo lo que envuelve, ¿no?, una diligencia. Y llegado al punto de los bienes, tiene que detallar los bienes uno a uno, de manera lo más práctica posible. La ley de tramitación electrónica incluyó además, dentro de este procedimiento de embargo, dos cosas que son re importantes. La primera se llama georreferenciación, que fue la misma que tuvo que realizar el receptor cuando requirió de pago. Tiene que dejar constancia en el acta del requerimiento de pago, del día, la hora, el lugar, etc. Y luego georreferenciar. ¿Qué es eso? Es muy simple. Los ministros de fe deben llevar un celular inteligente o pueden llevar una tablet y en esa tablet bajan una app del Poder Judicial y el momento de efectuar la diligencia deben introducirse en esa app con su clave, el número de usuario y clave, y dar los detalles de la diligencia que están llevando a cabo y les va a dar una georreferenciación. O sea, el Poder Judicial le va a constar que ese día y a esa hora, porque en su sistema queda registrado, el sistema GPS del celular le indicó que era verdad que estaba el receptor judicial en ese momento. Lo segundo que trae la ley de tramitación electrónica que ayuda es la posibilidad que el receptor, con el mismo celular o con una cámara, etcétera, puede, uno, fotografiar los bienes que embarga o puede filmar la diligencia completa que está tomando. Y esto les permite a ellos determinar exactamente qué bien es el embargado. Antiguamente, si se quería embargar un televisor, entonces se iba y entonces decía un televisor marca Sony de 21 pulgadas, modelo X. Y eso eran cosas bastante más simples de poder identificar, porque podíamos identificar no, marca, tipo de televisor, color, modelo, etc. Pero ya cuando entrábamos a embargar una alfombra, un cuadro, etcétera, era bastante más complejo el poder explicar de qué bien se trata.
¿Y por qué es tan importante que quede correctamente indemnizado el bien que se está embargando? Para que no haya equívoco al momento en que se va a retirar los bienes. De modo tal que cuando concurran a retirar el bien, solo podrán retirar aquellos bienes que estaban en el acta del embargo. Y si los bienes están mal detallados, puede prestarse, uno, para equívocos, o dos, para que se hagan cosas que no corresponden. Yo tuve una vez un caso en que un cliente me contó como gran gracia lo que le había pasado a él años atrás, cuando viviendo en el campo le habían llegado a embargar bienes. Era una casa que estaba con bienes que había heredado básicamente y tenía cosas que de cierto valor sentimental y valor histórico. Entre las cosas que tenía un comedor muy antiguo con sillas, voy a inventar, Luis XV. Y tenía un cofre, esto como de los piratas, digamos, pero un cofre que venían de los primeros barcos que llegaron a Chile, muy antiguo, de madera, con correas de cuero, qué sé yo. Y le embargaron justamente el comedor y el cofre. El acta de embargo decía que era un cofre de madera con winchas de cuero, de color café. Y del comedor tipo antiguo con 6 sillas. El tipo, ante la desesperación de este caso, no le quedó otra. Dice, ¿ya le conté lo del baúl? Ah, pucha, estoy arteriosclerótico. No, no, lo que hizo fue que mandó a hacer un baúl, po. Mandó a hacer el baúl antiguo, con wincha, qué sé yo, y mandó a hacer el comedor, po. Entonces un comedor, le pidió que lo barnizaran, y lo rayaran un poco con mesas, qué sé yo, y guardó, escondió sus muebles. Cuando llegaron a embargar, vino el mismo receptor que había embargado antes al retiro de especie, y vio el comedor, y vio el baúl, y sabía perfectamente que lo estaban cagando, pero no lo vienen indemnizado en el acta, y no hubo caso, ¿de acuerdo? Tengo otro caso que me pasó a mí y fue muy desagradable, en un juicio por un accidente de tránsito donde el accidente lo provocó la señora de mi cliente, distraída, chocó, etcétera, la demandaron, yo la defendí, etcétera, en la medida de lo posible, y embargaron el vehículo de mi cliente. Eh, la señora contaba una historia absolutamente inverosímil y yo en un momento determinado hablé con mi cliente y dije, ¿sabes qué? Tenemos un problema serio porque la culpa la tiene tu señora, es mejor asumir estos casos, llegar a un acuerdo, llegar a una transacción. No, mi señora dice que no fue así, a ver, está bien, es su versión, muy respetable, pero todos los demás demuestran que no es eso lo que ocurrió. Entonces, no, no, y se enojó mucho, se picó, y el día que se iban a llevar el auto, le sacó la caja de cambio al auto. Entonces el auto no servía y había que llevárselo con grúa, lo que significó que hubo que aumentar mucho los costos del traslado para el remate y además que el auto sin caja de cambio valía mucho menos. eh, y claro, el acta del embargo del vehículo no decía si tenía o no tenía caja de cambio, es verdad, pero era un auto que funcionaba y por lo tanto tenía caja de cambio. Y para mí me tocó dar la cara por ese caso. Eh, bueno, ya no es mi cliente hace mucho tiempo por otras cosas peores, pero no viene al caso de decir. Pero para mí fue muy, muy desagradable, porque tuve que llevar la cara de algo que yo sabía que era un fraude, estaban defraudando. Eh, y al borde de un delito, de hecho, como veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con las actas de embargo, porque la indemnización de los bienes embargados es un tema muy, muy importante. Por tanto, como dice aquí en esta lámina, tienen que preocuparse ustedes que no digan que se embarga un televisor, un refrigerador, una cocina, un comedor, sino que se especifique a la mayor número de detalles. Por eso es tan importante que hoy se pueda filmar
y se pueda fotografiar los bienes que son embargados. Eh, los bienes muebles, como ya les expliqué, no es lo único que uno puede embargar. Puede embargar vehículos que se inscriben y por lo tanto lo que importará ahí será el acta que se inscriba el embargo. En el caso de los bienes inmuebles, bueno, estos embargos es un gravamen sobre la propiedad y tendrá que inscribirse en el conservador de bienes raíces respectivo y por tanto lo que importa ahí es la inscripción. Uno saca una copia del certificado de inscripción y le transcribe señalando que ese es el bien que quieren embargar y se le pide al tribunal que ordene su embargo. El embargo debe ser entregado al depositario, ¿verdad? Por eso que es una de las tres menciones esenciales del acta, perdón, del mandamiento de ejecución y embargo, es justamente la tercera, que es que tiene que estar autorizado a quién debe ser entregado los bienes. Esta entrega puede ser real o simbólica. La regla general es que sea una entrega real. O sea, si yo embargo este celular, tengo que entregarlo físicamente, materialmente al depositario. Pero en un número porcentual, lo normal es que se embarguen los bienes de la casa. Y en ese caso, la ley establece que el depositario provisional va a ser el propio deudor. En ese caso, yo no le entrego el televisor al deudor, digamos, es una entrega simbólica, ¿de acuerdo? Pero cuando el depositario no es el deudor, la entrega tiene que ser real, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando de bienes físicos. Si los bienes embargados se encuentran en territorios jurisdiccionales distintos o consisten en especies de distintas naturalezas, la palabra clave es podrá, no deberá, es podrá nombrarse más de un depositario. ¿Qué significa esto? Que la regla general es que todos los bienes embargados queden en manos de un solo depositario. Si yo embargo todos los bienes de una casa, por ejemplo, y después estos van a ser rematados, se los llevo todos a un solo martillero, no lo reparto en distintos martilleros, es uno solo, porque es uno solo el depositario. Pero pueden ocurrir dos situaciones distintas. Uno, que sean bienes de distinta naturaleza. Por ejemplo, si se embargan dineros, la ley me exige que deben ser depositados en la cuenta corriente del tribunal en el Banco del Estado. En ese caso, el depositario va a ser el Banco del Estado. Si además embargo acciones, lo más probable es que el depositario sea el corredor de bolsa respectivo. Si embargo bienes muebles, se le entregaré todo a un mismo depositario, pero si embargo inmuebles, estos inmuebles se encuentra uno en Santiago y otro en Talca, bueno, puedo tomar entonces depositarios distintos, uno en Santiago y otro en Talca. Entonces la regla general es un solo depositario, pero si se encuentran en lugares distintos o son de distintas naturalezas, pueden ser perfectamente entregados a más de un depositario, previamente de decreto judicial, por supuesto. El acta del embargo la va a tener que suscribir sí o sí el ministro de Fe. Y si quiere, no está obligado, puede firmarla también el acreedor, el deudor que concurre al acto. Si el deudor, por ejemplo, se niega a firmar, no importa una rama, no puede importarme menos, porque la ley me exige solamente la firma del ministro de Fe. Ahora, si lo quiere firmar, está en todo su derecho, si no lo quiere firmar, perfecto. No afecta en nada a la diligencia. Lo que sí, una vez practicada el embargo y levantado el acta, el ministro de Fe tendrá que enviar una carta certificada al ejecutado, comunicándole que fue embargado. Para que se realice esta diligencia, el plazo es cortito, cortito, son 2 días siguientes a la fecha de vigencia, y en el caso que el correo estuviera cerrado, en la pandemia estuvo cerrado, ese plazo queda detenido hasta que vuelva a reabrir correo. Son 2 días. Y esto lo mismo se ocurre en domingo o festivo. ¿Qué pasa si se le olvida al receptor enviar la carta? Bueno, recordemos que el embargo produce un efecto, que es que priva de la disposición de los bienes al deudor. Hay objeto ilícito en la enajenación de los bienes embargados, ¿verdad? Mira, el 464.
Pero eso en la medida de que yo no pueda sino saber que me embargaron bienes, porque mago no soy. Entonces, si se asoma un receptor por la ventana y me anotó bienes y nunca me avisó que me habían embargado, yo nunca supe que estaba embargado bienes. Y si dispongo de él, no cometo delito. Se llama depositario alzado. ¿De acuerdo? Por eso es que esta carta es tan importante que sea enviada, porque si es enviada, no puede alegar desconocimiento de haber sido embargado. Porque recuerden que el acta ni siquiera tiene que firmarla. Pero esta carta que se le dirige es, ¿sabe, señor, usted fue embargado? Adviértanle ustedes a su cliente que luego del embargo le va a llegar una carta y que no se asusten. No es que van a embargarle de nuevo porque cobraron pocos bienes y ahora vienen a embargar más. No es eso, porque me lo han preguntado, ¿no? No, no es eso, sino que es simplemente salvar la responsabilidad, porque si no manda la carta al receptor, de los efectos que se produzcan, va él a responder con su bolsillo. Como si yo vendiera un bien a un tercero y este tercero compra un bien que tiene objeto ilícito en su enajenación en nulidad absoluta, bueno, este tercero de buena fe puede tener perjuicios y puede demandar perfectamente al receptor por no haber avisado al deudor de que no podía enajenar ese bien. ¿De acuerdo? Cristian, pregunta si el deudor firmó el acta, ¿no es necesaria que se le envíe la carta certificada? La respuesta es no, debe enviarla exactamente igual. Exactamente igual. Mira, entre otras cosas por lo siguiente, Cristian, a mí me ha pasado en más de una oportunidad de que los clientes míos que han sido embargados están literalmente en shock. Literalmente en shock. O sea, tú después le preguntas a uno, ¿te acuerdas que bienes embargaron? Pues uno le da instrucciones. Anótate tú en un papelito, me que están embargando bienes, anótate tú. Yo después puedo tener acceso a la lista, pero puede que me demore varios días. Entonces, de aquí que la suban, anótalo tú. Se lo olvidó anotar, no saben qué bienes les embargaron o no. Porque realmente es muy fuerte que te vayan a embargar bienes de tu casa. Y, y a lo mejor hay una cosa que te da lo mismo, esa olla, ni me acordaba que la tenía. Pero hay otras cosas que duelen, po, que te las vayan a quitar. Entonces, ante eso, la respuesta es no. No distingue la ley, la carta tiene que ser enviada exactamente igual. Ahora, el no envío de la carta no significa que el embargo no sea válido, es absolutamente válido. Es simplemente que los eventuales perjuicios que pueden ocasionarse hacen responsable de ellos también al receptor. Así que los receptores, la verdad es que no se olvidan de enviar la carta. Eso. Bueno, y lo último es que además de responder por los daños y perjuicios, tienen responsabilidad disciplinaria, no cumplieron una de sus obligaciones, ¿verdad? Entonces yo puedo, así como puedo perseguir la responsabilidad disciplinaria de un secretario, de un juez, podré perseguir la responsabilidad disciplinaria, por supuesto, de un receptor. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Del acta, del embargo, materialmente hablando. Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer el primer alto de la Hola, tarde. profe. Sí, sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién habla? ¿Nicolás? Nicolás Aguirre. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y me surgió una duda, por ejemplo, cuando se recurre del auxilio de la fuerza pública y a la vez se deteriora, por ejemplo, si se rompe una puerta ahí, ¿quién responde? El deudor. A ver, es difícil la pregunta porque depende. Depende. Pero la orden de desarrajamiento, que es lo que tú me estás preguntando, Ujú. es porque hubo oposición del deudor. Por eso que no se da orden de desarrajar si es que no consta en el expediente que el deudor se ha opuesto al embargo. Claro, Como se opuso y me obligó a recurrir a la fuerza, el responsable de estas situaciones es el deudor. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta de buena a primera es el deudor. Pero también me ha pasado situaciones como, por ejemplo,
que el departamento está vacío porque el deudor se fue y me desarrajan la puerta y yo el bien era mío, que lo tenía arrendado. O cosas peores, como que se han equivocado por una cuadra y desarrajan la casa de una cuadra antes, y ahí el responsable es el receptor. Entonces, la respuesta es, en un principio, el deudor. Ah, ya. Queda claro. Perfecto. Gracias. No, encantado. Muchachas, muchachos, ¿algún Profesor, una punto más? pregunta. Perdón, sí. Sí, con respecto al desarrajar o no. eh, Al final, si se opone el deudor en que hagan la nueva orden para que puedan ingresar al domicilio, va a haber sacado los bienes que tienen para que le embarguen. Entonces, no Podría entiendo ser, mucho. puede ser y ocurre. Eh, yo he tenido experiencias bien freak en temas de embargo, como por ejemplo estar entrando por la puerta principal de una propiedad y cachar que en el patio atrás están pasando las cosas a la casa del vecino, por ejemplo, en el mismo acto. O que efectivamente, sabiendo que la van a embargar, empezar a sacar bienes de la casa desde antes. Pero no siempre es tan simple, Nelson. Me ha tocado casos, por ejemplo, donde el deudor es una empresa, una industria. No puedes esconder las máquinas. Hay un poquito hasta el yaco. O me han pasado cosas como que clientes me han dicho, oiga, sabe que yo no corro ningún riesgo, yo me voy a sacar todas las cosas en mi casa. Yo ahí no tengo nada que decir, todavía no hay embargo, no hay un listo en que mueva bienes, etc. Y después me llaman y me dicen, oiga, ¿y cuándo puedo traerme los muebles de nuevo? No lo sé. Oiga, ¿y usted podría preguntarle a la contraparte cuándo vienen a embargar para saber cuándo puedo volver los muebles? No, no le puedo preguntar eso, no son tan idiotas, digamos. Van a cachar por qué lo estamos haciendo. Y así. Por tanto, es un punto de vista práctico. Estoy de acuerdo contigo, Nelson. Lo que se puede embargar es los bienes que están en el momento de que se efectúa el acto. Por tanto, si tú tienes un cliente el cual tiene un bien que es muy preciado, no quiere que se lo embarguen, bueno, las cosas que no lo tengan la propiedad no entreguen a nadie. Sin embargo, eso es una realidad. Así es. Gracias, profesor. Encantado, Nelson. Bien, 15 minutos de recreo entonces y volvemos a vuelta de comercial.